Tribunal, un lugar donde se supone que se hace justicia y las vidas cambian para siempre. Pero ¿qué sucede cuando las balanzas de la justicia se inclinan demasiado? Por lo general, marca el final del destino de uno. Una escalofriante anomalía emerge de las sombras, los convictos que encontraron su fin allí mismo en el tribunal. Estos no eran solo casos judiciales ordinarios, eran dramas emocionantes y emocionantes que se desarrollaban ante el juez y el jurado por igual. Desde los enigmáticos asesinos que eligieron la muerte en lugar de revelar sus oscuros secretos, hasta los intrépidos forajidos que se negaron a irse en silencio. Cada historia pinta un retrato vívido de desafío y desesperación. En esta vuelta del destino, el tribunal se transformó en un escenario de los actos finales más aterradores de la vida, donde la justicia encontró a su contraparte más siniestra. Quédate con nosotros mientras te traemos las historias de convictos que fueron asesinados en el tribunal. Xiale y Ji Lao. En abril de 2014, Xiale Lao fue juzgado en el nuevo juzgado federal de Salt Lake City, una instalación de última generación con medidas de seguridad avanzadas. Cabe destacar que no había cortinas para cubrir las mesas del tribunal y la jueza Tina Campbell dictaminó que Angelou no estaría restringido ante el jurado. Durante el juicio, Angelou se levantó inesperadamente de su asiento, armado con un bolígrafo y un lápiz mecánico, y se precipitó hacia un testigo que estaba hablando de sus afiliaciones a pandillas. Sin saber la decisión del juez Campbell, algunos alguaciles en la sala del tribunal fueron tomados por sorpresa. En respuesta, un alguacil sacó su pistola y disparó a Angelou mientras saltaba por encima del estrado de los testigos, intentando evitar disparar hacia la galería. Angelou recibió 4 disparos y luego sucumbió a sus heridas en el hospital. Xiale Angelou estaba asociado con la pandilla Tongan Crip, TCG, y tenía un historial de actividades delictivas, incluyendo el robo de tiendas de conveniencia cuando era adolescente. Era conocido como C-Down. El primer testigo del juicio, Viola Tanifa, quien tenía vínculos con TCG, nunca tuvo la oportunidad de discutir a Angelou durante su testimonio. En su lugar, proporcionó información sobre las operaciones de la pandilla, incluyendo grafitis, reclamaciones territoriales y patrullas. Angelou permaneció en silencio durante el testimonio de Tenefa, aunque los miembros del jurado notaron su inquietud y una mirada de reojo que le dio a Tenefa. El momento crítico se desarrolló a las 9:20 am. Dura solo 5 segundos. Angelou, sentado entre sus abogados, de repente agarró instrumentos de escritura de la mesa de la defensa y corrió detrás del podio del fiscal. Él luego se volvió hacia Tanifa en el estrado de los testigos. El alguacil que disparó su pistola no era un funcionario regular de la sala del tribunal, pero conocía la violenta reputación del TCG. En esos breves e intensos momentos, tuvo que tomar una decisión en cuestión de segundos que tuvo consecuencias profundas. Las imágenes de video de 2018 capturan este incidente dramático y trágico. En la sala del tribunal. David Paradiso. En un giro impactante de los acontecimientos, David Paradiso, quien estaba en juicio por un crimen horripilante que involucraba apuñalar a su novia y deshacerse de su cuerpo, encontró un trágico final cuando apuñaló a la jueza de la Corte Superior Cinda Fox, según las autoridades. Los detalles que rodean el arma que utilizó siguen sin estar claros. El oficial encargado de detener a Paradiso fue el detective Eric Bradley de Lodi, el investigador principal del caso de asesinato, caso que casualmente estaba presente en el tribunal como observador. Ha sido puesto en licencia administrativa remunerada mientras las autoridades investigan a fondo el tiroteo. El departamento del sheriff del condado de San Joaquín, que dirige la investigación, ha proporcionado información limitada sobre el incidente. Según el alguacil adjunto Dave Konechny, el sospechoso estaba siendo interrogado cuando hizo un movimiento repentino hacia el juez con un instrumento cortante desconocido. Un agente de policía cargado intervino rápidamente, golpeando al sospechoso y poniendo fin al asalto. Los informes de testigos presenciales de periodistas de Lodi News Sentinel y Stockton Record, que estaban en la sala del tribunal, describen una escena impactante. Los miembros del jurado estaban de descanso cuando Paradiso se levantó de repente, se acercó al juez y lanzó un ataque. Ebra afirmó después del tiroteo que su familia había intentado alertar a las autoridades de la cárcel aproximadamente 2 semanas antes sobre la posesión de un arma por parte de su hijo, que llevaba consigo al tribunal. Para contextualizar, Paradiso, de 29 años, había testificado previamente que sufría de paranoia debido al uso de metanfetaminas cuando cometió el crimen de apuñalar a Aileen Pelt, su novia de solo 2 semanas, en diciembre de 2006. Afirmó que creía que ella tenía la intención de hacerle daño esa noche si él no actuaba primero.
En el momento del incidente, la pareja estaba en el asiento trasero de un automóvil conducido por la madre de Paradiso, quien declaró que no había escuchado ninguna discusión antes del apuñalamiento. Además, Paradiso enfrentó cargos de secuestro de su madre y la obligó a conducir a un condado vecino, el condado de Amador, donde descartó el cuerpo de Pelt. Slobodan Praljak. En un drama cautivador en el Tribunal de La Haya, Slobodan Praljak, un excomandante militar yugoslavo, desató una protesta impactante. Fue un miércoles que quedaría en la infamia cuando Praljak, condenado por crímenes de guerra, declaró desafiante que había ingerido veneno. Este audaz acto provocó el caos en la sala del tribunal. Los jueces. Las cortinas se cerraron rápidamente, ocultando la escena de los sorprendidos espectadores, y la cobertura televisiva en vivo se interrumpió abruptamente. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación permaneció oculto hasta revelaciones posteriores. Praljak tenía una historia notable. Antes de su carrera militar, era director de teatro y cine y escritor, alcanzando el rango de general durante la separación de Croacia de Yugoslavia en 1991. Jugó un papel fundamental durante el conflicto de Bosnia, especialmente en el asedio de Mostar, y como enlace crucial entre líderes políticos y militares. Se esperaba su liberación en 2019, teniendo en cuenta el tiempo cumplido, pero el acto de Praljak destrozó esas expectativas. Los fiscales holandeses revelaron más tarde que había muerto por insuficiencia cardíaca debido a la ingestión de cianuro de potasio, una sustancia altamente letal. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se comprometió a realizar una revisión independiente por parte de expertos sobre el suicidio. La pregunta desconcertante persistió: ¿cómo había Praljak introducido veneno en la sala del tribunal, dadas las estrictas medidas de seguridad en vigor? Demandados, incluido Praljak, se sometieron a registros corporales al salir de su centro de detención de alta seguridad dentro de una prisión holandesa y al llegar al tribunal. Sin embargo, las búsquedas de cavidades corporales no eran rutinarias, lo que dejaba una brecha crítica de seguridad. En los meses previos a su última comparecencia ante el tribunal, Praljak se distanció de su familia y abogados, siendo un enigma dentro de un enigma. Instruyó a su familia para que no asistiera al juicio y desalentó a su abogada principal, Nika Pinter, de estar presente. Ella recordó su aislamiento, contando que él le había negado visitas, aparentemente queriendo protegerla de la tragedia inminente. El impactante acto de desafío y autodestrucción de Slobodan Praljak sacudió al mundo, a pesar de sus años enredados en la compleja red de la justicia internacional. Nunca había indicado su disposición a poner fin a su vida, lo que hace que su último acto sea aún más desconcertante y trágico. Michael Marin, un millonario de 53 años, llevaba una vida lujosa llena de aviones privados, un Rolls Royce y una colección de arte de Picasso. Sin embargo, su estilo de vida opulento se derrumbó dramáticamente cuando enfrentó una posible condena de 21 años de prisión por incendiar deliberadamente su mansión. En un giro escalofriante de los acontecimientos, dejó una nota de suicidio para su familia, lo que llevó a un momento impactante capturado en las cámaras del tribunal. Las imágenes de la sala de audiencias mostraban a un hombre antes rico cerrando los ojos desesperado y luego, sorprendentemente, ingiriendo algo. Lo lavó con un líquido y en 8 minutos convulsionó en el suelo. Trágicamente, Michael Marin fue declarado muerto más tarde en el hospital, con una autopsia que confirmó el suicidio por ingestión de cianuro. La vida de Michael Marin dio un giro oscuro desde su exitosa carrera en bancos de inversión de Wall Street, que abarcaban todo el mundo y acumulaban millones. Un graduado de la Facultad de Derecho de Yale y un buscador de emociones cauteloso, incluso emprendió viajes a la selva en el sudeste asiático. Sin embargo, surgieron problemas financieros cuando compró una mansión de 3.5 millones en Phoenix en 2008, con pagos mensuales sustanciales de hipoteca que ya no podía sostener. La desesperación lo llevó a un extraño esquema de sorteo para deshacerse de la propiedad, e incluso escaló el Monte Everest para promocionarlo. Sin embargo, la rifa resultó ser ilegal, dejándolo cargado con los costos paralizantes de la mansión, enfrentando la ruina financiera y sintiendo que las paredes se cierran. Recurrió a una medida drástica en julio de 2009, incendiando su enorme casa de 6.600 pies cuadrados. Después de llamar al 911, escapó con un peculiar traje de buceo, completo con una máscara, tanque de oxígeno y tubo de snorkel, trepando por la ventana de su dormitorio hacia la seguridad. A pesar de su dramática escapada, los investigadores descubrieron que el incendio había sido provocado intencionalmente en varios lugares de la casa, lo que llevó a un juicio en junio de 2012. Su veredicto de culpabilidad vino con un giro impactante.
Momentos después de ser declarado culpable, ingirió una pastilla de cianuro. Los investigadores encontraron posteriormente polvo de cianuro en su coche y había enviado a su hijo un correo electrónico retrasado detallando su testamento en caso de un veredicto de culpabilidad. La vida de Michael Maron, llena de riqueza e intriga, terminó en un espectáculo en el tribunal que podría rivalizar con un thriller de Hollywood. Klaus Grabowski. El nombre de Klaus Grabowski tiene a los miembros de la comunidad nerviosos y a las fuerzas del orden en alerta máxima. Fue condenado a libertad condicional en 1973 por estrangular a un niño de 6 años. Unos años después, abusó sexualmente. 9 años. Grabowski, quizás dándose cuenta de que estaba en problemas, eligió la castración química en lugar de la encarcelación en 1976. Pero ¿adivina qué? En 1978, él comenzó una terapia hormonal secreta para revertir la castración química, hablando de la pequeña Anna Bachmeier. La inhumanidad de Grabowski la impactó a los 7 años. Debido a la ausencia del padre de Anna, Marianne Bachmeier tuvo que criar a Anna sola después de que nació en Lübeck, Alemania, el 14 de noviembre de 1972. Marianne era una camarera de Lübeck mientras Anna estaba en la escuela primaria. Todo salió mal el 5 de mayo de 1980. Anna peleó con su mamá, como hacen los jóvenes. Se saltó la escuela para visitar a un amigo porque estaba triste. Fue fingiendo ir a la escuela, pero Klaus Grabowski, su vecino, la atrapó. Ella entró en su piso porque un carnicero de 35 años le prometió dejarla jugar con sus animales. En cambio, torturó a Anna durante horas antes de estrangularla con las medias de su prometida. Él la ató y la enterró en una pequeña tumba de canal usando sus talentos expertos. Cuando la prometida de Grabowski llegó del trabajo y se enteró de la atroz verdad, actuó rápidamente. Llamó a la policía, quienes encontraron el cuerpo de Anna. Violar y asesinar a una chica inocente hizo que Grabowski fuera encarcelado. Ahora a la drama de la sala del tribunal. El juicio contra Grabowski comenzó el 3 de marzo de ese año. Ahora Grabowski, este tipo, tenía una historia bastante interesante que contar. Afirmaba que Anna, de 7 años, supuestamente había intentado seducirlo, y en una extraña vuelta de eventos, él dijo que terminó matándola porque amenazó con revelar la verdad a su madre, a menos que le diera algo de dinero. Quiero decir, en serio, esa es una historia retorcida. Pero aquí es donde se pone aún más loca. La mamá de Anna, Marianne Bachmeier, no estaba dispuesta a aceptar nada de eso. Estaba furiosa por las acusaciones de Grabowski sobre su hija, ella. Así que el 6 de marzo de 1981 decidió tomar las riendas. Logró meter de contrabando una pistola Beretta 70 calibre 22 en la sala del tribunal, escondida en su bolso. Vaya movimiento audaz. Bachmeier ve a Grabowski sentado allí mismo en la parte delantera del tribunal y sin perder un segundo, saca esa Beretta 70 y comienza a disparar. Ella disparó un total de 8 tiros, golpeando a Grabowski un asombroso 7 veces. Algunos informes incluso afirman que el tipo se desplomó y murió allí mismo en el suelo del tribunal, mientras que otros dicen que mordió el polvo en su camino al hospital. De cualquier manera, las cosas se volvieron realmente intensas muy rápido. Bachmeier no se resistió cuando la llevaron bajo custodia. Incluso tenía algunas palabras seleccionadas para el juez, diciendo que quería matarlo. Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto. Respaldó sus acciones en una declaración oficial, escribiendo: «Lo hice por ti, Anna», e incluyó 7 corazones para simbolizar los 7 años de vida de Anna. Como resultado, en 1983, Marianne Bachmeier recibió una condena de 6 años de prisión por homicidio premeditado. Ella cumplió su tiempo sin ningún incidente importante y fue liberada bajo libertad condicional en junio de 1985, pero la mantuvieron en libertad condicional durante casi 3 años más después de su liberación. Brian Nichols. Nichols, nacida en 1971, ganó infamia en Atlanta en 2005 como acusada de violación y condenada por asesinato. En marzo de 2005, Nichols realizó una audaz fuga del tribunal del condado de Fulton. Él se apoderó de la diputada Cynthia Hall, le robó su arma y la agredió brutalmente, dejándola en coma. Nichols había intentado anteriormente introducir armas de contrabando en la sala del tribunal. Nichols luego se encontró con los gerentes de casos Susan Christie, Gina Clark Thomas y el abogado David Allman, tomándolos como rehenes a punta de pistola. El sargento Grantley White intentó desarmarlo, pero fracasó, esposando finalmente a los demás. Nichols se dirigió a la sala del tribunal, donde disparó mortalmente al juez Roland Barnes y a la reportera del tribunal Julie Ann Brandau. Disparó al sargento Hoyt Teasley mientras escapaba del juzgado, robando varios vehículos durante su huida y convirtiéndose en el objetivo de una búsqueda a nivel nacional. Se ofreció una recompensa de $65,000 por la captura de Nichols. Intentó secuestrar a una joven, pero huyó cuando su novio intervino. Más tarde ese día,
Nichols disparó fatalmente al agente especial de IC David G. Wilhelm, tomando su placa, arma y camión. El momento crucial ocurrió cuando Ashley Smith llamó al 911, informando a Nichols en su apartamento de Duluth, Georgia. Las fuerzas del orden respondieron y Nichols finalmente se entregó. Recuperaron armas de fuego robadas, la billetera de Wilhelm y el camión robado cerca. La prueba de Smith reveló que Nichols la había mantenido como rehén a punta de pistola durante 7 horas. Ella entabló una conversación con él, ofreciéndole drogas y leyéndole. A través de la empatía, compartió sus propias dificultades, incluida la muerte de su esposo y una cicatriz de un accidente automovilístico inducido por drogas. Después de cocinarle el desayuno, Nichols permitió a Smith ir a ver a su hija y ella llamó a la policía. Smith recibió una recompensa por su ayuda. Nichols confesó sus crímenes en video en una oficina de campo del FBI y una comisaría de policía de Atlanta después de su arresto. En mayo de 2005, Nichols fue acusado de 54 cargos, incluyendo asesinato, secuestro y robo a mano armada. Inicialmente se declaró no culpable, con su defensa buscando argumentar su salud mental. El fiscal del condado de Fulton, Paul Howard, buscó la pena de muerte, haciendo de Nichols el acusado más costoso en Georgia, con el caso superando los 3 millones en gastos. El juicio enfrentó retrasos, buscando una ubicación diferente debido a la equidad fundamental. Los planes de escape de Nichols complicaron aún más las cosas, lo que llevó a su reubicación. El juicio finalmente comenzó en septiembre de 2008, con Nichols declarándose no culpable por motivo de insanidad. La fiscalía presentó grabaciones de audio de los asesinatos, y los testigos testificaron que Nichols no mostraba signos de enfermedad mental durante su juicio previo por violación. Nichols admitió los tiroteos, pero afirmó legítima defensa en el caso de Wilhelm. Las pruebas forenses contradicen esta afirmación. Después de 12 horas de deliberación durante 2 días, el jurado encontró a Nichols culpable de los 54 cargos en noviembre de 2008. Un mes después, recibió múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El jurado no pudo recomendar por unanimidad la pena de muerte, como exige la ley de Georgia. El juez James Bodyford impuso la sentencia máxima para cada cargo de forma consecutiva. Nichols está ahora encarcelado en la prisión estatal de diagnóstico y clasificación de Georgia, cumpliendo condena de por vida por sus crímenes atroces. Jonathan Schmitz. Jonathan Schmitz era solo un chico promedio de Michigan que llevaba una vida tranquila. Pero todo cambió cuando recibió una invitación para aparecer en The Jenny Jones Show en 1995. Él pensó que descubriría quién tenía un enamoramiento secreto por él, esperando que fuera una mujer hermosa. Sin embargo, la revelación resultó ser Scott Amador, un conocido homosexual. Inicialmente, Schmitz parecía divertido en cámara, pero cuando terminó el programa, estaba lleno de ira. Esta ira finalmente lo llevó a cometer un crimen terrible que alteró para siempre el mundo de los programas de entrevistas. Esta es la impactante historia del hombre conocido como el asesino de Jenny Jones. Según Schmitz, aceptó estar en el programa de Jenny Jones por curiosidad. Creía que una mujer estaba enamorada de él. Y cuando llegó él al estudio, incluso pensó que una mujer que conocía en la audiencia podría ser la culpable. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando revelaron que Scott Amador era su admirador secreto. Schmitz quedó atónito y no sabía qué hacer. Saber cómo reaccionar para Se fue que... junto con él. Los productores del programa afirmaron que lo habían dejado sin terminar, diciéndole a Schmitz que el admirador podría ser un hombre o una mujer. En el episodio no emitido, Schmitz declaró tranquilamente que era heterosexual, aparentemente imperturbable. Todos pensaron que podría convertirse en una historia divertida en el futuro, pero la tragedia golpeó de todos modos. Solo 3 días después del programa, Schmitz encontró una nota anónima en su puerta, enfureciéndolo. Tomó una escopeta, fue a la puerta de Amadou y lo disparó fatalmente. Schmitz luego confesó el asesinato y se puso en contacto con la policía. El subsiguiente juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Los fiscales argumentaron que Schmitz mató a Amadou para ocultar su presunta aventura, con el amigo de Amadou testificando sobre la relación. Describieron el programa como una emboscada, con la audiencia tratándolo como un circo romano. La defensa de Schmitz, por otro lado, culpó al programa y a sus productores por no revelar las intenciones de Amadou. También revelaron que el padre de Schmitz había hecho comentarios homofóbicos, sugiriendo que Schmitz actuó por un pánico gay. Al final, Schmitz fue condenado por asesinato en 2º grado en 1996 y condenado a 25 a 50 años de prisión. La condena fue posteriormente anulada.
y después de un nuevo juicio en 1999, Schmitz fue nuevamente condenado por el mismo delito. Fue liberado bajo libertad condicional en 2017 y desde entonces se ha mantenido fuera del ojo público. Este trágico caso no solo dejó cicatrices en la vida de los involucrados, sino que también tuvo un impacto duradero en el mundo de los programas de entrevistas. William Stryer. William Stryer se encontró en medio de un violento encuentro fuera del tribunal en 2003. Estaba allí para asistir a una audiencia, pero fue retirado de la sala del tribunal debido a un problema de espalda. De la nada sacó un arma y comenzó a dispararle a un abogado, Gerald Curry. El tiroteo fue captado en video por un camarógrafo de televisión que cubría el caso de asesinato del actor Robert Blake fuera del juzgado de Van Nuys. Curry, que tenía 55 años en ese momento, milagrosamente sobrevivió a ser tiroteado 5 veces en el cuello, los brazos y el hombro con 2 armas, según la oficina del fiscal del distrito. Las imágenes de video mostraron a Curry escondiéndose desesperadamente detrás de un árbol mientras Stryer disparaba una pistola contra él. Después del tiroteo, Stryer calmadamente guardó el arma en su bolsillo y se alejó. Fue detenido por un juez de tráfico que también era un sheriff suplente. Después de la audiencia, Curry expresó su satisfacción con el veredicto, creyendo que se había hecho justicia. A pesar de no haber conocido a Stryer antes del ataque, Curry siguió trabajando en el juzgado. Mencionó que se había curado física y emocionalmente, pero no podía evitar pensar en el tiroteo cada vez que pasaba por el árbol. Curry enfatizó que no tenía hostilidad ni enojo hacia Stryer, pero lo consideraba como un hombre problemático que debería pasar el resto de su vida tras las rejas. Durante el juicio, Stryer afirmó que no tenía memoria del tiroteo debido a las pastillas para el dolor, la pastilla para adelgazar y los 2 tragos de whisky que había consumido ese día. Su abogado defensor, Arna Slotnick, argumentó que Stryer creía que su confianza había sido mal gestionada y que simplemente perdió la cabeza durante el ataque, citando una acumulación de estrés y frustración. Por otro lado, el fiscal, James Falco, argumentó que Stryer sabía exactamente lo que estaba haciendo, señalando el comentario de Stryer al camarógrafo después del ataque, donde afirmó que Curry recibió lo que se merecía por tomar mi dinero. Los fiscales creían que Stryer estaba molesto por el resultado de una audiencia que había otorgado honorarios al abogado y a Evelyn Murphy, el administrador designado por el tribunal de un fideicomiso de $98,000 que Stryer recibió después de ser golpeado por un automóvil. En última instancia, Stryer fue condenado por intento de asesinato premeditado con circunstancias especiales, incluyendo la descarga de un arma de fuego y causar lesiones graves. El juez impuso la pena máxima, teniendo en cuenta el pasado de Stryer, que incluyó un incidente de 1969 en el que disparó a un vecino sin motivo aparente. Aunque la víctima sobrevivió, Stryer fue inicialmente condenado por agresión en ese caso, pero luego fue desestimado. El juez señaló que el comportamiento de Stryer al desconectar cuando fue arrestado recordaba su incidente pasado, a pesar de que Stryer testificó que no podía recordar haber disparado a Curry y expresó remordimiento por el ataque. Su abogado, Arna Slotnick, declaró que sería elegible para la libertad condicional en aproximadamente 30 años.